Bueno, como tercera parte entonces de este tema, vamos a hablar de ampliar lo que les dije en la introducción de la clase sobre la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Les decía que las entidades prestadoras de servicios de salud por normatividad están obligadas a construir, ¿cierto?, planes de manejo integral de residuos sólidos. Esto hace parte de esa gestión integral que implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares que vayan desde la generación hasta su disposición final. La empresa, la institución es responsable de garantizar y validar de que todo este proceso se haga correctamente acorde a la ley según esa identificación de residuos que esté produciendo. ¿Listo? Incluirá entonces aspectos tanto desde la generación, la segregación, es decir, la distribución, el movimiento interno, es decir, cómo se realiza la respectiva y correcta recolección y se mueve el residuo hasta el cuarto de disposición, conocido dentro del proceso como el almacenamiento intermedio central, la desactivación para aquellos materiales, por ejemplo, los anatomopatológicos que requieren alguna desactivación mientras se recogen, o los químicos, ¿cierto? Los radiológicos. Hay algunos elementos que requieren aplicación de algún producto para evitar pues, que se propaguen enfermedades, en fin, ¿cierto? A eso se refiere con desactivación. La recolección, el transporte y el tratamiento o disposición final, ¿cierto? Ya al último destino. Dentro de la gestión interna, debimos en gestión interna y en gestión externa. Entonces, dentro de la gestión interna va a consistir en la planeación e implementación articulada de todas y cada una de esas actividades realizadas al interior de la entidad generadora de residuos hospitalarios y similares, incluyendo las actividades de generación, segregación en la fuente, desactivación, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador del servicio especial de aseo, sustentándose siempre en esos criterios técnicos, económicos, sanitarios y ambientales. ¿Cierto? ¿Cómo inicia entonces este tema de segregación o de distribución? Lo primero, y es importante, que hay que disponer, ¿cierto?, para esta gestión de unas canecas puntuales con una señalización y con unos colores respectivos que ya están normalizados para esa disposición temporal de residuos. Para la caneca verde, ¿cierto?, que es la primera que vamos a trabajar, entonces vamos a encontrar que allí se van a colocar los residuos ordinarios no reciclables. Recordemos que dentro de ellos están entonces las envolturas de confites, los vasos, el papel carbón, las bolsas de papel, los cigarrillos, los residuos de cuando se barre las instalaciones. Aquí los vemos, muy bien. Vamos entonces a la canica azul. En ella se dispondrá todo lo que sea plástico, ojo, y ojalá plástico limpio. Si el plástico está contaminado con alguna sustancia, no se deberá desechar en la canica azul. Entre ellos encontramos entonces las cucharas o vasos desechables, potes de pronto de jugos o de gaseosas o de alguna sustancia totalmente limpios. Envases de gaseosa, bolsas plásticas, muy bien. En la gris vamos a encontrar entonces la disposición de todo lo que es papel o cartón, ¿cierto? Que son reciclables. Entonces, todo lo que sean residuos de papel usado, ¿cierto? Periódico. El rojo, hay de dos tipos. Va a haber una que, bueno, se me olvidó aclarar algo. Estas canecas también deben de ir con bolsa, ¿cierto? Caneca de color y bolsa del mismo color, ¿sí? Caneca verde, bolsa verde. Caneca roja, bolsa roja. Para los residuos infecciosos o de riesgo biológico, entonces la caneca es roja. Aquí en cada una de las imágenes que les mostré encuentran los simbolitos, ¿cierto? Que es el gráfico de la simbología de cada uno de ellos, cómo se identifican, y se dispondrán entonces los guantes usados, todo lo que tenga que ver con apósitos, ¿cierto? Jeringas.
todos los que ya mencionamos que son biológicos. Ahora, hay otro elemento que es lo que se conocen como guardianes, que también son rojos, pero son unos, digamos, envases muy particulares porque son más pequeños y tienen un sellado especial y son para disponer los cortopunzantes, es decir, todo lo que tiene que ver con cuchillas, ¿cierto? De bisturís y agujas. Las agujas, bisturí, el tema de todo lo que tiene que ver con elementos para sangrar. Es muy importante también tener aquí en cuenta que si alguno de estos dispositivos médicos está contaminado, ¿cierto? Deberá de ir puntualmente. ¿Sí ven? Qué pena que me pase. Este es uno de los dispositivos para hacer la punción, ¿cierto? Conectar la venoclisis y este tipo de dispositivos que son para traspaso de líquidos. Entonces, esto se dispone en la roja, pero la agujita deberá de ir en el guardián. ¿Listo? Y con la gestión interna para finalizar, entonces ya es el conjunto de operaciones y actividades de la gestión de residuos que por lo general se realizan por fuera del establecimiento del generador, que ya tienen que ver con la recolección, el aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final. Entonces, todo lo que es reciclable, perdón, se vende, ¿cierto? Y se vuelve como un recurso aprovechable. Todo lo biológico se contrata a una empresa para que realice su respectiva disposición y garantice, porque ellos piden unos certificados de que esos componentes biológicos estén puntualmente siendo tratados y dispuestos de manera correcta. Aquí les voy a mostrar un paso a paso como un flujograma de entonces como tal todo lo que constituye la gestión de los residuos. En primer paso lo que vimos, el diagnóstico ambiental y sanitario, ¿cierto? Es indispensable entonces hacer toda esa identificación y hacer todo ese proceso de identificación de cuáles son los residuos que tengo en la empresa. Hay que hacer un programa de formación y educación para que la gente sepa cómo se disponen los residuos y también la persona encargada tenga claridad de cómo va a ser todo el manejo interno de los residuos, que me debe incluir tanto tener todas las herramientas y los procedimientos para una buena recolección, definir muy bien cómo se va a hacer el transporte, el almacenamiento, cómo es el proceso de tratamiento, ¿cierto? Los control de afluentes líquidos o emisiones gaseosas, en caso tal de que de pronto la empresa también lo tenga, y en caso tal de que el residuo que yo esté manejando me pueda generar alguna emergencia, también debo incluir dentro de esa gestión un plan de contingencia. Si por ejemplo yo tengo trampas de grasa porque tengo un servicio de alimentación, entonces en caso tal de que esa trampa de grasas deje de funcionar, ¿cómo voy a hacer con toda esa disposición de todo ese residuo? Entonces es identificar, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos a seguir? Debo de implementar entonces dentro de ese plan ese programa de monitoreo que me ayuda a validar todas las anteriores. Se deberán elaborar informes a las autoridades de control y vigilancia. La dirección seccional solicita a las empresas que se valide puntualmente el cumplimiento, que reporten cuánto residuo biológico está produciendo cada mes. Deberemos también entonces diseñar e implementar programas, ojalá en lo posible para el manejo de tecnologías limpias, elaborar cronogramas de actividades y lo más importante, una revisión constante y mejoramiento continuo de los programas y actividades. Básicamente esto es como un resumen de lo que nos habla las normas en cuanto a residuos hospitalarios. ¿Listo, chicos? Entonces pasemos a realizar el taller. Será un taller muy sencillo y la idea es que lo realicemos dentro del tiempo de clase.